Vamos a conversar aquí en CNN Prime con el experto en seguridad y defensa y vicepresidente además de Athena Lab, Richard Kunyumyan. ¿Lo dije bien? Está perfecto. Perfecto. Bien, muy bien, Matilde. Richard, bienvenido, gracias por acompañarnos para ayudar a entender un poco más de qué se trata y por qué un cable de fibra óptica está generando este tremendo problema. ¿Por qué un cable submarino entre Hong Kong y Valparaíso puede convertirse en un problema de seguridad nacional para Estados Unidos? Bueno, yo diría varias razones. Lo primero, la mayor parte de transmisión de data en el mundo va por cable submarino, no va por satélite. Lo segundo, que el cable parte en Chile y termina en Hong Kong. La propuesta de los chinos, la propuesta de Google, el Humboldt, parte en Valparaíso, pasa por Australia y de Australia se va al resto de Asia. Yo diría que en el mundo digital, en el mundo moderno, el que maneja, transmite y controla las carreteras digitales es el que tiene el poder. Por lo tanto, este no es un tema que si habían 2, 3 cables. El problema es que los cables parten acá. Hay uno que el cable del Humboldt es una inversión dual entre el gobierno de Chile y Google. Y nosotros recorre el Pacífico, son todos recorridos como de 15.000 kilómetros más o menos. Pero igualmente después en Australia va hacia Asia. Sí, pero los australianos probablemente cumplen protocolos similares a los que estaríamos cumpliendo nosotros y los Estados Unidos de Norteamérica. El tema es que el cable chino es bajo control chino, sale de acá y los datos llegan a Hong Kong y ahí uno no tiene control del dato. ¿Ya? Acuérdate que hoy en día hay gente que trata de destruir estos cables submarinos, los cables submarinos que venían, por ejemplo, el Báltico o el mar, digamos de ciertas geografías, pasan unos barcos con unos casi como unas tijeras y cortando estos cables para cortar las comunicaciones y hacer disrupción. Esto es casi más poderoso que tener misiles nucleares, quien controla los cables de este tipo. Y el tema es, cuando se construye el primer cable, se sale a comprar tráfico. Oye, vamos a ver el tráfico de Brasil que va hacia el Asia, el de Argentina, etcétera, para poder tener tráfico y poder justificar el Humboldt. En cambio, los chinos llegaron y dijeron, a nosotros básicamente no nos importa la motivación económica, nosotros vamos a poner un segundo cable para que tenga Sudamérica y Latinoamérica puedan salir directo al Asia. ¿Y es el único cable submarino que existiría? No, serían los dos. Desde Asia hacia Sudamérica. Casi todos los cables a nivel mundial. O sea, en el hemisferio sur, digo yo. Hasta ahora los cables por lo general van desde Sudamérica hacia el norte. Así es. Y todo el resto de los cables van por hemisferio norte. Claro. Estos son los primeros primero en hemisferio sur. Hemisferio sur. Y que unen. Hay varias cosas que están sucediendo en el hemisferio sur. Hay gente que está revalorizando el canal, es decir, el Estrecho de Magallanes. Un poquito más arriba el canal de Panamá. Hay pasos marítimos. Tráfico de datos, este tráfico que va desde Sudamérica hacia el Asia. Entonces, quien controla esos cables tiene mucho poder. Y por eso que es de interés estratégico. Y es de interés estratégico para Chile, y es de interés estratégico para los Estados Unidos y para los otros países que en general están en la región, que deberían tener cierto nivel de preocupación, sus datos por quién los controla, cómo transitan y dónde llegan. Ya, y eso no hay manera aún o sea, sería ser muy ingenuo pensar que China no va a acceder a esos datos, el gobierno. Yo creo que, es decir, yo no puedo decir que lo que hace China no hace China. El punto es que sí existe un riesgo. Pero también existe un riesgo con los datos que hoy día van hacia Estados Unidos, donde también hay empresas chinas. Hay empresas chinas y una de las cosas que los chinos quieren es tener independencia de los Estados Unidos en su transmisión de data. Que eso se le daría a este cable. Por eso, pero al final del día lo que te quiero decir es, el que es el dueño del cable tiene mucho poder y tiene control sobre el que transita al final del día. Por lo tanto, Estados Unidos tiene razón en considerar esto materia de interés infraestructura crítica y en materia de interés estratégico. Claro que sí. Además que Estados Unidos declaró en su estrategia de seguridad nacional que todo lo que ocurra en las Américas y en el hemisferio occidental es de interés de ellos. Ya, eso es súper importante porque fue un capítulo al que no pusimos atención porque estábamos en medio de las elecciones presidenciales. Esa estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos define muchísimas cosas. Define a esta zona como área de interés, pero también define quiénes no pueden estar en esta zona: Irán y China. Más que definir quién no puede estar,
dice, esta es mi área de interés. Y nosotros, Estados Unidos, somos parte de las Américas y no queremos que en este territorio o en esta geografía operen países que son antagonistas míos o con los cuales tenemos ciertas diferencias, que básicamente hoy en día son, a nivel mundial, Irán, Rusia y China. Corea del Norte podría también ser incluido en este capítulo, pero no tenía influencia en la zona. Ya, esa fue la razón por la que entra Estados Unidos a Venezuela y... entre otras cosas, porque habían otros temas. Petróleo, y por ejemplo, el petróleo, Estados Unidos no necesita el petróleo de Venezuela, pero no quiere que el petróleo de Venezuela vaya a China. Ahora, en mi opinión, lo que Estados Unidos le ofreció a los chinos, nunca nadie se lo había ofrecido. Decirle, su área de influencia es Asia, la mía es las Américas, Rusia tiene su propia área de influencia, que es básicamente como la anterior Unión Soviética, más los países que eran del Pacto de Varsovia, quedan un poco en territorio de nadie, Europa y África. Y por eso que los europeos están mirando, tratando de hallarse consigo mismos quién los va a continuar defendiendo, porque cuando estaban bajo la protección de Estados Unidos tenían el paraguas nuclear de Estados Unidos. Ahora están viendo si los ingleses y los franceses también le ofrecen al resto de los países de Europa protección nuclear. Por lo tanto, para un país como Chile, el concepto clásico de soberanía empieza a desdibujarse. ¿Qué es lo que tiene que entender Chile a partir de ahora y cuál es el margen de acción que tiene, teniendo como principal socio comercial a China, pero teniendo este tremendo aliado en materia de seguridad, pero también una sombra enorme que es Estados Unidos? Nosotros lo primero que cometimos un error, yo diría un error de arrastre hace muchos años, que nosotros tenemos una constitución que tenía un Consejo de Seguridad Nacional, que después se desconformó, tomó otra forma producto de razones políticas. Pero el concepto de seguridad nacional es un concepto que engloba muchas cosas: seguridad económica, seguridad militar, seguridad digamos, de la población, del territorio, de dónde nos alimentamos, energética, todas las cosas que pueden afectar el desarrollo de un país. ¿Listo? Y muy inocentemente, en una época que queríamos que viniera inversión extranjera, lo único que decíamos que tenían que calificar con ciertas cosas, pero nunca pusimos límites a las inversiones si eran de carácter estratégico o no. No se le ponía, o sea, no se veía la bandera. No se veía la bandera. Entonces, hoy en día no da lo mismo quién es dueño de los puertos, no da lo mismo quién es dueño de las compañías eléctricas. Nosotros hoy en día, China tiene grandes inversiones en Chile, es decir, eléctricas, telecomunicaciones, etcétera, y yo diría que ese sector está bastante, digamos, eléctrico tanto en la parte de distribución como en la parte de generación. También tienen inversiones mineras y bueno, y todo el comercio que tenemos con China de importación y exportación. Entonces, lo que cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que yo debiera hacer en esta cosa? Debiera tener reglas claras para todos, pero cuando digo una inversión estratégica, esa estratégica sea europea, sea de China o sea de Estados Unidos. O sea, ¿se debiera definir de otra manera las inversiones extranjeras que tengan que ver con infraestructura crítica? Claro que sí, porque, por ejemplo, vuelvo al caso de las eléctricas, cuando hay una falla en distribución eléctrica o en generación eléctrica, acuérdate el caso de Enel. El gobierno de Chile se fue a hablar con el gobierno de Italia porque eran los dueños, era el principal accionista de Enel, por cuando tuvimos la caída de los árboles y no hubo distribución eléctrica. Cuando uno tiene un problema eléctrico en Chile, todas las empresas chinas al final dependen o reportan al Estado o están controladas por el Estado. Ya, entonces, tenemos eso. No tenemos un mecanismo que nos regule en esas materias. Entonces en este problema nos metimos gratis porque no teníamos regulado el problema y tampoco, ojo, a propósito de una carta que publiqué en el Mercurio el domingo, que digo, recomiendo a todos los integrantes del nuevo gobierno leerse la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y alguien me preguntó, bueno, ¿y Chile tiene una? No, Chile no tiene una Estrategia de Seguridad Nacional. Entonces, si uno tuviera definido eso, y lo más parecido que existe en este minuto es la nueva ley de inteligencia que establece un comité de 4 ministros donde definen
aspectos de seguridad nacional. Ahora, Sí, con este escenario que tiene Chile, ¿qué es lo que puede hacer o cuál es el margen de acción que tiene el próximo gobierno? Porque a este gobierno le quedan 2 semanas y para muchos, no sé cuál es tu lectura, esto, claro, es un llamado de atención a la administración Boric por todo lo que ocurrió probablemente durante la administración, pero también es ponerle márgenes a la próxima administración de saber cuál es el límite que permite esta estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. La estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos no permite muchos márgenes si es que uno pisa algo que Estados Unidos determina es de su interés nacional o atenta contra su seguridad nacional. Por lo tanto, el próximo gobierno no tendría que seguir. Probablemente, yo creo que la primera conversación que tiene que haber, y independiente que el presidente electo todavía no sea presidente en ejercicio, efectivamente tiene que ir a la reunión de Miami del 7 de marzo. Y yo creo que él tiene que tener una conversación muy sincera con el presidente Trump y con el secretario de Estado Marco Rubio, en el sentido de decir, bueno, señores, estoy en este problema, ¿qué me recomienda haga usted? ¿Qué me recomienda que yo haga? Porque el tema es que también tengo un tema de seguridad de las inversiones, probablemente mal definido, pero tengo un aspecto legal donde la compañía que estaba haciendo este segundo cable no ha incumplido en ningún aspecto legal. Ahora, eso, ¿qué me sugieren ustedes que hagan? ¿No es entregar la soberanía en bandeja? No. Es que ellos te ayuden a buscar una solución al tema, porque el punto es, lo más probable, yo creo que lo que va a suceder es que el segundo cable no va a suceder. ¿Ya? Eso casi con un 99% certeza. Es decir, después de esta situación, yo creo que esa compañía debe estar mirando, no me conviene hacer negocio acá porque no me va a ir bien. Ya. Y por lo demás, creo que nadie va a derivar tráfico a través de ello hacia China. Después de esta llamada de atención del gobierno de Estados Unidos diciendo, nosotros estimamos que es poco seguro y atenta contra nuestro interés nacional que datos de esta región transiten por ese cable a China. Ahora, China, ¿cuánto puede molestarse China, que es nuestro principal socio comercial? Yo creo que con China también hay que tener una conversación muy sincera y, como dijo un conocido mío, junto con ir a ver al presidente Trump, después hay que hacer un viaje a China, ir a ver al presidente Xi y visitarlo y tener una conversación muy sincera, y probablemente yo creo que hay que dejar este famoso cable en el pasado antes que se hagan las inversiones correspondientes, porque yo creo que nosotros vamos a seguir transaccionando con China. Ojo, China también es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos. Sí. Si el punto acá es que uno tiene que tener claro que hay cosas donde nosotros tenemos que establecer reglas respecto a ciertas inversiones. Porque son críticas. Y en ese sentido, nos quedan 20 segundos. ¿Cuáles son los otros elementos que Chile tiene que mirar que pueden ser considerados críticos por Estados Unidos y en los cuales hay inversiones chinas? Yo creo que tierras raras, cobre, litio. Cobre y litio. Sí, y lo otro que Chile tiene que hacer es probablemente en esta nueva mirada yendo para adelante, es pensar muy bien a quién coloca de embajador en Estados Unidos. Tú tienes que tener un representante con mucha experiencia diplomática y política en Washington que permita manejar muy bien la relación con los Estados Unidos. Bien, Richard Yumyan, vicepresidente de Athena Lab, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sin duda vamos a invitarte más seguido. Muchas gracias, creo que nos quedó como 1 hora más. Exactamente, así que muchísimas gracias, por acompañarnos. Y nosotros seguimos porque